Buenos días, chicos. Ya están registrando su asistencia todos. Buenos días, Miss. Bueno, hasta que todos se conecten. A ver, ahorita estamos con ¿cuántos? Con 38. Ya. Solo quiero decirles que en cuanto a la tarea que se dejó de la maqueta, he visto que hay muchas dudas de parte de los alumnos. Y me han estado llamando o mandando mensajes recién el día de ayer, ¿no? Entonces, si eso ya lo tenían preparado, o sea, la tarea ya estaba desde el miércoles pasado, a lo que yo voy, mejor dicho, es por qué esperan a última hora en hacer las tareas. Y lo peor de todo es que no tienen dudas y a última hora ya no están, no saben qué hacer. No me están llamando, están preguntando a sus compañeros. Y eso, chicas, influye bastante, ¿no? Porque de repente los compañeros están bien informados todos y van a provocar que la tarea no esté bien hecha. Si tienen alguna duda o algún problema, lo ideal era que me comenten a mí. Pero ¿cuándo? Ya, digamos que el miércoles no revisé la tarea, tuve muchas cosas que hacer el jueves, tampoco, ya lo revisé el viernes, ya, el viernes reviso las tareas de toda mi semana, digamos, ¿no? Entonces el viernes, el sábado, el domingo, tengo para preguntar, para ver cómo hago, dónde, cómo le explico, en qué consiste la tarea, pero no el día martes en la noche. Entonces, yo les pido por favor un poquito más de responsabilidad en esas cosas, porque ya estamos un mes y medio prácticamente, ya en lo que llevamos del curso, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que no me mandan, digamos, hay tareas que se están retrasando de hace un mes. Entonces, el problema no va a ser igual porque la persona que presentó su tarea en la semana que le correspondía, en la primera semana, que fue el 6 de mayo, pues no va a tener la misma, no va a tener la misma nota de la que presente hace la primera semana de junio, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser la misma calificación, tiene que ser menos. Entonces, las personas que presenten las tareas a destiempo ya no van a tener la calificación como un alumno que presente su tarea en la semana que le corresponde. ¿Me entienden, verdad? Profesora, buenos días. Buenos días. Profesora, yo estaba tratando de subir mis últimos 3 trabajos al sistema, pero no me aparece la pestaña de enviar trabajo. Lo que pasa es que yo me matriculé recién el viernes 12 de este mes. Entonces, claro que tengo, debo trabajo, ¿no? Para presentarle. Entonces, no sé si yo podría presentarlos Sí. todavía ahora. Justo me has ganado antes de que en caso, o sea, todas las indicaciones que he dado son de los alumnos regulares, digamos, ¿no? Los que hemos empezado desde mayo. A eso voy. Ayer, anteayer, la semana pasada, hasta el día de hoy nos han mandado dos listas de alumnos que se están reincorporando recién, ¿ya? Entonces, a esos alumnos que recién se están reincorporando en el mes de junio, digamos así como es tu caso, por ejemplo, entonces tampoco se les va a pedir eh, las 7 tareas al toque, ¿no? Digamos, en un solo día, en una sola semana. Entonces, por eso, yo tengo la relación de las personas que recién se han reincorporado, que recién se han matriculado, entonces con esas personas nosotros vamos a tener un poco más de, digamos, ¿qué se llama? Se les va a esperar un poco, ¿no? Para que se pongan al día, digamos, ¿no? Para que estén ya encajen con el resto del grupo, que ya estamos desde mayo. A las personas por eso les digo, yo tengo una lista de los alumnos que están desde mayo y tengo otra lista de los alumnos que se están reincorporando recién a fines de mayo, los que se han reincorporado la primera semana de junio y hasta ayer
tenemos otra lista de los que se han reincorporado recién. Entonces, a esas personas yo no les voy a exigir que por qué no tienen los 7 trabajos hechos, ¿no es cierto? No sería justo, ¿verdad? Entonces, a esas personas se les va a esperar unos días, una semana, de repente. Desgraciadamente tienen que ponerse al día, pues, ¿no? Al día y al día. No, tampoco quiero decir que sus trabajos de los que recién se han reincorporado, como es tu caso, por ejemplo, les voy a dar todo el mes de junio. No, ¿no? Será una semana. Además son tareas fáciles, ¿no? Yo pienso que de repente si se esfuerzan un poquito en una semana, se pueden poner al día, ¿ya? Eso, a eso voy. Pero a las personas que estamos ya desde el mes de mayo, a ellos voy. A ellos ya deberían, ya debemos estar entrando en esta onda, ¿no? Entonces ya debemos ir ya viendo cómo trabajamos. Entonces, clase dictada, tarea que se deja, y ya la tarea se cumple hasta en ese lapso del siguiente miércoles, ¿no? No pasarse del miércoles que sigue, ¿ya? Eso yo les recomiendo bastante a ustedes, chicos, por favor. Profesora, profesora, disculpa que le interrumpa. Otra pregunta. En el caso, por ejemplo, como yo le acabo de mencionar, que tengo 3 trabajos todavía que de las primeras semanas para presentar y la pestañita esta de subir trabajo, guardar trabajo no aparece, ¿cómo le puedo hacer llegar mi trabajo? ¿A través de fotos vía WhatsApp o tengo que hablar con él? Así, ¿sí puedo hacer eso? Mejor de repente es que sabes qué pasa, que en la plataforma, tú sabes que cuando se da una fecha de entrega y posterior a esa fecha ya no pueden subir el trabajo, ¿verdad? Ya no puedes. Entonces, de repente eso sucede, ¿no? Como ya se dio un límite, entonces ya no puedes subir. Entonces, si no sube en la plataforma, mándalo por la vía WhatsApp, ¿no? Especificando bien que eres una alumna que recién se está reintegrando y te estás poniendo al día en tus trabajos. ¿Ya? Profesora, profesora, eso lo envío al WhatsApp del grupo que dice farmacia, ¿verdad? Sí. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, bueno. Disculpe. Entonces, dime. ¿Qué se llama? Yo entré la segunda semana del mes de mayo y me puse al día. Era una tarea de la célula, pero en ese instante yo pensé que ya habían subido el trabajo de la célula a la plataforma y ya no se podía enviar. Entonces yo se la envié a su chat personal de usted, de usted misma. No le envié al grupo. Y no sé qué tal no me lo considera. Eso tengo miedo. Sí, no te preocupes, yo estoy revisando todo eso. El problema es ese, ¿no? Que las primeras semanas muchos hemos tenido problemas con el manejo de esta plataforma virtual, ¿verdad? Tanto para ustedes como también al menos para mí. Entonces, pero como que ahora ya le estamos agarrando más el truco. Entonces, las primeras semanas las tareas no han estado llegando a la plataforma como debería ser y me los han estado mandando a mi WhatsApp personal. Entonces yo tengo que revisar uno por uno muy cuidadosamente, porque si yo no abro un mensaje, digamos, de WhatsApp, de repente es de alguna alumna y yo le voy a considerar como que no hizo el trabajo. Entonces tampoco es justo, ¿no? Y lo peor de todo es que de repente, pues, me han mandado la tarea, digamos, número 5, después la de 1, la 2, pero si lo has mandado, envíalo nomás, envíalo ahí, déjalo ahí, yo lo voy a revisar. Yo también le mandé creo que era del sistema muscular, le mandé un video porque en mi computadora no cargaba, estaba casi toda la mañana haciéndolo cargar y no cargaba y ya pues tuve que mandárselo por WhatsApp, me mató. Sí, pero a partir de como ya ahora ya sabemos cómo se maneja la plataforma, y ya el tiempo de las tareas ya se ha extendido un poco más, ya sabemos más el manejo, todo eso, entonces me imagino que ya ahora sus tareas las van a subir de frente a la plataforma, ¿no? O al grupo de WhatsApp en todo caso que no se pueda subir. Entonces, así vamos a ir trabajando. ¿Les parece? ¿No, chicos? Entonces, vamos a empezar. A ver, por favor.
Apague sus micrófonos. ¿Me escuchan ahora? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, Miss. Ya, entonces vamos a apurarnos un poquito porque ya estamos retrasados. Hoy día vamos a estudiar lo que es el sistema digestivo, ¿ya? El aparato digestivo en realidad es muy amplio, tiene muchas partes que lo componen y de verdad es amplio, bastante amplio. Espero que he tratado de resumirlo y sacarle las partes más importantes, sobre todo para que nosotros entendamos cómo es que funciona el aparato digestivo, ¿ya? Al final, como siempre, vamos a ver un video para que nos ayude a reforzar lo que nosotros vamos a estudiar y sobre todo para que entendamos cómo se realiza el proceso de la digestión. ¿Ya? Está de más decirles que ustedes en la casa van a hacer su resumen, se hará su tarea que se les deje y también tendrán que investigar, ¿no? Investiguen un poco más y para que vayan a ahondar o a confirmar los conceptos que se les está dando ahora. Entonces vamos a ver que el sistema digestivo es un aparato, es un conjunto de órganos que están encargados de la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos estudiado en el sistema circulatorio cómo es que sucede la circulación de la sangre, ¿no es cierto? De la sangre arterial, la sangre que va a todos nuestros órganos, y ¿no es cierto? Esa sangre que lleva oxígeno, esa sangre que es rica en nutrientes. Entonces, esos nutrientes son los que vamos a adquirir nosotros de los alimentos que vamos a ingerir, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vamos a... Entonces, el sistema digestivo es el conjunto de órganos que se va a encargar de esta transformación, ¿no? De los alimentos que nosotros vamos a ingerir para que puedan ser absorbidos y utilizados en las células del organismo. El sistema digestivo está compuesto por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, las glándulas anexas salivales y el páncreas. ¿Ya? Entonces, esos son los órganos, lo que están compuestos el aparato digestivo, ¿no? Todos los órganos que los componen. Y es por donde va a pasar, pues, todos los alimentos que nosotros ingeramos van a tener que pasar por estos órganos. El primer órgano del sistema digestivo es la boca, ¿ya? En la boca también se conoce como cavidad bucal o cavidad oral, ¿no? Que está ubicada en la... Ay, por favor, Denis, apaga tu micrófono. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que el primer órgano del sistema digestivo es la boca, ¿ya? La boca que está ubicada en la cara, ¿no? Y constituye en su mayor parte la mayor parte del aparato estomatognático. ¿Qué significa el aparato estomatognático? La palabra es estomatognático, significa que es el conjunto de órganos que que están encargados de lo que es masticar, de lo que es la apariencia física, de lo que es la cara, ¿ya? Eso es
lo que es la palabra estomatognático, ¿no? Es un conjunto de órganos que se encargan, por ejemplo, de lo que es el masticar, sonreír, ¿no? El deglutir, prácticamente todo lo que es en cuanto al aparato digestivo. Es la primera parte de ese sistema digestivo y está cubierta por los labios superiores e inferiores, ¿no es cierto? Es lo que nosotros tenemos en cuanto a la boca. Su función de la boca es articular la voz, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Me ayuda, la boca tiene ese movimiento y me ayuda a articular la voz. Ustedes también, ¿no? Lo que nosotros hablamos, si no tuviésemos boca, pues no lo podríamos hacer. También tiene la función de degustar, cuando nosotros probamos un alimento, ¿no? Si nos gusta, no nos gusta. La función de masticar, cuando nosotros nos colocamos algún alimento en la boca, nosotros lo vamos a masticar. También la función de tragar alimento. Eso quiere decir, nosotros cuando masticamos un alimento, después lo vamos a ingerir, ¿no es cierto? Ayuda a controlar el alimento durante la masticación. Facilita la articulación de la voz. Es la abertura corporal por la que se ingieren los alimentos, ¿no? Por otro sitio no lo vamos a colocar los alimentos tienen que entrar a la boca primero, no puedo entrar a la nariz, ni a los oídos, nada, ¿no? Entonces el alimento ingresa por la boca. También tiene funciones en cuanto al lenguaje, ¿no? Porque nos permite hablar. Expresiones faciales, ¿no? Entonces a veces con la boca nosotros podemos expresar situaciones de asombro, o de terror, o de miedo, ¿no? O de alegría, por ejemplo, como la sonrisa, ¿no? Entonces nos ayuda, la boca nos ayuda a expresar situaciones que nosotros, alguna expresión que tengamos. Y es un gran indicador también de la salud del individuo. Eso es muy importante en nuestra carrera, por lo mismo que cuando ustedes van a observar un paciente que esté enfermo, sobre todo que digamos que esté deshidratado, ¿cómo nos vamos a fijar nosotros cuando un paciente está deshidratado? Lo vamos a hacer, vamos a decirle al paciente que abra la boca y vamos a notar que su lengua y sus labios estén secos, estén resecos. Entonces eso quiere decir que ese paciente está deshidratado, no ha ingerido líquidos, o de repente ha hecho muchas deposiciones sueltas, está con diarrea, ¿no? Y se ha deshidratado. Los niños, por ejemplo, los bebés, los bebitos, cuando están deshidratados, los labios y su lengua son secos, ¿no? Entonces no tienen esa mucosidad, digamos, ¿no? Esa humedad que es lo normal. Entonces, nosotros mediante la boca, los labios, podemos darnos cuenta si ese paciente está hidratado o no está hidratado. Y la saliva lubrica la boca y humedece el alimento, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando nos colocamos un alimento a la boca, pues inmediatamente la saliva empieza a humedecer al alimento, ¿no? Y lo hace, pues, lo humedece y lo va a hacer más suave, ¿no? Para que pueda seguir su tránsito. En cuanto a la lengua es un órgano de músculo estriado que contiene algunas glándulas salivales. Está ubicado en el interior de la boca, tiene gran movilidad, tiene una forma de cono y tiene sus partes es la cara superior, la cara inferior por abajo, los bordes linguales, la base de la lengua que está en la parte interna y la punta lingual, ¿no? Que es la punta de la lengua. En cuanto en la lengua tenemos las papilas linguales o las papilas gustativas, ¿no es cierto? Que nosotros nos permiten captar los sabores, ¿no? De las comidas que nosotros ingerimos, de los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, hay unas papilas filiformes que son las que captan los receptores táctiles y de la temperatura, ¿no? Digamos si está frío, si está caliente, ¿no? Por ejemplo,
y son los chiquititos, ¿no? Los muy chiquititos, todos los chiquititos que están acá, esos son las papilas filiformes, los que van a captar lo que es el caliente, el frío. Los fungiformes son los que están casi en la punta de la lengua, prácticamente donde más están en la punta de la lengua y es lo que va a captar el dulce, el ácido o el salado, ¿no? Entonces, cuando nosotros a veces queremos, digamos, probar algo, ¿no? Nosotros probamos un poquito y nos ponemos en la punta de la lengua, ¿no? Entonces, a veces decimos, está salado o es dulce, ¿no? Entonces, esas son las papilas fungiformes. Las papilas caliciformes son las grandes, que están prácticamente en la parte media de la lengua, ¿no? Casi al fondo de la lengua, en la parte ya de atrás, posterior. Esto va a captar el sabor amargo, ¿no? Y las papilas foliadas, que son las chiquitas, negritas que están a los costados, son los que van a captar el salado. Bueno, ese es un diagrama que siempre lo hemos tenido marcado por muchos años, pero últimamente en los estudios que se están haciendo, dice que la lengua no, o sea, no es así tan detallado como dice, ¿no? O sea, que nada más ciertas regiones de la lengua puedan captar ciertos sabores. En sí dice que toda la lengua puede captar cualquier sabor, ¿no? No es tan específico como se nos ha, años, siempre todos los años nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas son las por ejemplo, para hacer el dulce, el salado, el ácido y el amargo, ¿no? Ese es el clásico de los sabores que nos han enseñado siempre, ¿no? Pero en los últimos estudios nos dicen que la capacidad de la lengua no está tan señalada, ¿no? O sea, digamos, la punta tan solo va a ser dulce o ácido, ¿no? Los costados va a ser tal sabor, ¿no? Sino en toda la lengua vamos a percibir cualquier sabor que tengamos. ¿Ya? Sus funciones de la lengua es acomodar el alimento para favorecer la masticación, ¿no es cierto? Ustedes cuando se colocan un alimento en la boca, la lengua automáticamente, ¿no? Con su movimiento va a acomodar el alimento, ¿no? A veces con la lengua lo sabemos traer, digamos, si está en el costado, lo vamos a traer para el medio, o del medio lo vamos a llevar, digamos, al costado, ¿no? Según eso. Entonces, también forma el bolo alimenticio. Su otra función es mezclar los alimentos con la saliva, colaborar en la deglución, tiene el sentido del gusto, ¿no? Porque acá hemos visto que la lengua es el órgano del sentido del gusto, ¿no? Acá vamos a saber los sabores. Y también tiene la función de la fonación, que es emitir la voz o de la palabra. Si yo no tuviese lengua, yo no tendría voz, ¿no? No podría, a ver, ustedes intenten hablar sin mover la lengua, no podrían hacerlo. Entonces, esa es una función también de la lengua, ¿no? Que nos va a ayudar a la fonación. Entonces, sin la lengua no podríamos nosotros emitir la voz. Dentro de la boca también tenemos, aparte de la lengua, tenemos los dientes, ¿ya? Entonces, los dientes son unos huesos que están recubiertos por un esmalte brillante, ¿no? Los huesos son diferentes formas y tienen diferentes funciones también. Entonces, los incisivos, que son los que están adelante, son planos, tienen la función de cortar los alimentos, ¿no? Son los que están en la parte de adelante y son planos, ¿no? No son, su contextura no es gruesa, sino son planos, rectos, ¿ya? Estos son los incisivos, ¿no? Los caninos
son los que continúan y estos son los que desgarran la comida, ¿no? Entonces, cuando yo de repente agarro un pedazo de carne, entonces yo no lo voy a desgarrar con los incisivos de adelante, ¿no? Sino con los del costado, ¿no? Agarro y jalo el mismo, ¿no? De repente una carne que estemos comiendo, algo, ¿no? Esos son los caninos, los que van a desgarrar. Y los que estén más adentro son los premolares y los molares, que vienen a ser las muelas, ¿no? Que son más grandes, ¿no? Que tienen, son más, el volumen más grande. Y estas muelas sirven para triturar los alimentos, ¿no es cierto? Cuando nosotros comemos, el alimento, con la ayuda de la lengua, lo vamos a colocar a un lado o al otro lado y lo vamos a empezar a masticar para triturar los alimentos y para que se hagan más suaves, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el diente. Esta es una dentición de un adulto, una dentición permanente. A ver, por favor, Denise, apaga tu micrófono. Anayeli también. ¿Ya? Entonces, esta es una dentición ya permanente, ¿no? O sea, de un paciente, de una persona adulta, ¿no? Entonces, esto es la arcada dentaria, lo que viene a ser nuestra dentadura. Entonces, los incisivos son 8 en total. 4 arriba y 4 abajo, ¿no? Entonces, 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. En total son 8. Los caninos, que sirven para desgarrar, los caninos, son en total 4. 2 arriba y 2 abajo son 4, ¿no? Que son los que están a los costados, ¿ya? Que sirven para desgarrar. Son 4. Los premolares, que son a continuación de los caninos, en total son 4. Son 8. 4 arriba y 4 abajo, son 8, que sirven para triturar los alimentos. Y los molares, que son los que ya están en la parte más al fondo, ¿no? Que son en total 12. 6 en la arcada dentaria superior y 6 en la arcada dentaria inferior. Y estos sirven para triturar los alimentos, ¿no? Junto con los premolares. Los incisivos sirven para cortar los alimentos. Los caninos sirven para desgarrar los alimentos y los premolares y molares sirven para triturar los alimentos. ¿Estamos? ¿Entendimos hasta ahí? Sí, Miss. Ya. Bueno, a ver. Bueno, acá otra figura de los dientes, ¿no? Los incisivos, que son los que están en la parte de adelante, los caninos, y los premolares y molares. Aparte de la lengua, de los dientes, en la boca también tenemos las glándulas salivales. ¿Ya? Las glándulas salivales, por ejemplo, tenemos las parótidas, ¿no? Que son las que están debajo de la oreja, ¿ya? Debajo de la oreja, y son las que van a verter, segrega a la altura del segundo molar superior, ¿no? Hemos visto dónde quedan los molares, que son ya los dientes que están en la parte casi del posterior, casi al fondo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde la glándula parótida va a segregar, ¿no? Entonces, para ayudar al alimento. Los submaxilares, las glándulas submaxilares, son las que están debajo de la lengua, ¿no? Estas son las submaxilares, las que están debajo prácticamente del maxilar, ¿no? Debajo de la lengua, en la parte de abajo. Y las sublinguales, que son las que están encima de estas submaxilares, ¿ya? Esas son las glándulas salivales. Las parótidas, que están debajo de la oreja, ¿no? Las glándulas submaxilares, que son las que están debajo de la base de la lengua, o sea, la lengua, debajo están las glándulas submaxilares, y las glándulas sublinguales
que son las que están encima de estas, ¿no? Esas son las glándulas sublinguales. Y la saliva, que es la que contiene amilasa, contiene muchas secreciones. La amilasa, por ejemplo, que degrada el almidón, la lipasa, que degrada las grasas, contiene agua, sales y muchas cosas, ¿no? Que nosotros ahorita esto, pues no vamos a entenderlo muy bien. Pero vamos a saber que la saliva contiene amilasa, contiene lipasa, contiene agua, contiene sales. ¿Estamos? Entonces esas son las glándulas salivales. De ahí, de la boca, ¿no? En la boca vamos a encontrar, hemos dicho, vamos a encontrar la lengua, vamos a encontrar los dientes y vamos a encontrar las glándulas salivales. Entonces de ahí empezamos a bajar y vamos a encontrar lo que es la faringe. ¿No? ¿Se acuerdan? La faringe también lo hemos estudiado en el sistema respiratorio, ¿no? Me imagino que deben acordarse ya. Entonces la faringe es un órgano tubular y musculoso ubicado en el cuello, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que de la boca sigue la faringe. Comunica la cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago. Por la laringe pasan los alimentos y el aire que va desde y hacia los pulmones, por lo que es un órgano que pertenece a los sistemas digestivo-respiratorio. Entonces la laringe comunica lo que es la cavidad nasal con la laringe y también comunica la boca con el esófago. Entonces este órgano, la faringe, es un órgano que constituye tanto el sistema respiratorio como el sistema digestivo. ¿Y se acuerdan las partes de la faringe? Que se dividía en tres, ¿no? La nasofaringe, que es la parte de arriba, la parte superior, que estaba conectado con la fosa, con la cavidad nasal, ¿se acuerdan? Y también se conecta con el oído, por las trompas de Eustaquio, ¿no? Entonces la nasofaringe es la que está a la altura de la cavidad nasal y la que se conecta con el oído por medio de las trompas de Eustaquio. La bucofaringe es la que está a la altura de la boca, la porción media, ¿ya? Y la laringofaringe es la que está en la parte de abajo, es la que rodea la laringe hasta la entrada del esófago. Aquí está, ¿no? La nasofaringe, que es la que se comunica con las fosas nasales y con el oído por las trompas de Eustaquio. La bucofaringe, que está a la altura de la boca, que se comunica por el estrecho de las fauces. Y la laringofaringe, que es la que ya es la última porción, la que se va a encontrar con la laringe, ¿no? Entonces, aquí también vamos a encontrar la epiglotis, que marca el límite ya entre la bucofaringe y la laringofaringe. Entonces, acá, ¿no? La epiglotis hemos dicho que es como es un huesito, como un cartílago en forma de gota, como en forma de una hojita, ¿no? Que es el que va a tapar, que va a impedir, digamos, que cuando nosotros ingieramos un alimento, se vaya a los pulmones, ¿no? Tapa la entrada al pulmón para que el alimento se vaya de frente al esófago. Las funciones de la faringe es la de deglución, ¿no? Porque por ahí va a pasar el alimento, después que haya sido masticado en la boca, va a deglutir y va a pasar. De respiración, porque por ahí va a entrar el aire a los pulmones. La de fonación, porque acá se van a encontrar las fosas bucales, las cuerdas bucales, recuerda. Y también de audición, porque como les dije, tiene contacto con lo que es el oído medio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Miss. Ya. Entonces vamos a pasar a lo que es el esófago, ¿no? Entonces ya estamos en la boca, la faringe, y ya estamos en el esófago.
El esófago es un tubo muscular de 20 centímetros de longitud aproximadamente, que va a comunicar la faringe con el estómago. ¿Ya? Entonces, la faringe está acá, este es el esófago y va a comunicar con el estómago. El esófago presenta dos esfínteres. Un esfínter esofágico en la parte superior, ¿ya? Que va a separar la faringe con el esófago, y un esfínter esofágico inferior que se llama cardias, que es el que separa el esófago con el estómago, ¿ya? Y evita que haya reflujo gástrico. Acá está, por ejemplo, estos son los esfínteres esofágicos, ¿no? Entonces, este es el esófago. Hay un esfínter esofágico superior que se cierra, ¿no? Cuando nosotros respiramos se va a cerrar para que el aire entre a los pulmones y no vaya a entrar el aire al estómago, ¿no? Y el esfínter esofágico inferior, que es en la parte de abajo, que donde se empieza el estómago, que se llama cardias. El esófago está compuesto por 4 capas, ¿no? La capa externa es se llama la capa adventicia, ¿ya? La que sigue es de músculo en forma longitudinal y en forma circular. Y después tiene una submucosa y la parte interna que es una mucosa, ¿no? Tiene 4 estructuras prácticamente este esófago. La función del esófago es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago, ¿no es cierto? Entonces, desde la faringe, de la boca, va a pasar a la faringe y de la faringe va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago. Cuando el bolo alimenticio entra al esófago, entonces los músculos se contraen y se dilatan. Esto se va a llamar peristaltismo, ¿no? Entonces son unas ondas de contracción, se contrae, entonces el bolo empieza a bajar, ¿no? Se dilata, pasa, se contrae, otra vez baja, se dilata en ese plan, ¿no? Entonces ese proceso se llama peristaltismo, ¿no? El esófago tiene sus músculos empiezan a contraerse y dilatarse para que el bolo alimenticio pues baje, ¿no? Baje hasta el estómago, ¿no? Entonces así es que avanza este bolo alimenticio, así es que avanza hasta la entrada del estómago, ¿ya? Hasta el cardio. Acá una vez que llega al estómago, entonces después del esófago llega al estómago. El estómago es a ver, por favor, apaguen su micrófono. Lisette. No, entonces el estómago hemos dicho que es un órgano muscular en forma de saco, ¿no? De un saco irregular. Se comunica con el esófago, ya hemos dicho, con el cardias, y en la parte de abajo se comunica con el intestino delgado, con lo que es el duodeno, mediante el esfínter pilórico. Estas es las partes del estómago. Entonces el esófago, la parte donde se une con el estómago se llama el esfínter del cardias, y en la parte final del estómago se une con el duodeno por el esfínter pilórico, el píloro. ¿Ya? El estómago también presenta 4 estructuras, así como el esófago, ¿ya? Desde adentro, desde afuera, de la parte externa hacia adentro. La parte externa es una serosa, es una membrana serosa que va a cubrir toda la pared del estómago. Después de ahí vienen 3 capas musculares, longitudinal, circular y oblicua, ¿no? Entonces es como todo un tejido. Unas son longitudinales, ¿no? Longitudinales, otras son circulares, otras son oblicuas. Entonces,
Esas son las 3 capas musculares. Después tiene una submucosa y la parte interna, la última capa que va en la parte interna es una mucosa que tiene muchos pliegues y numerosas glándulas, ¿no? Que es donde tiene el contacto directo con el contenido alimenticio, ¿no? Entonces, en esta mucosa es donde va a ir el bolo alimenticio. Acá, como les decía, este es el esófago, y ya este es el estómago, que es en fondo de saco, que tiene 4 capas, ¿no? Que es una capa externa, que dijimos la serosa, tiene después capas musculares, que son oblicuas, que son circulares, que son longitudinales, y la parte, una submucosa, ¿no? Y la parte interna, que es una membrana mucosa que tiene muchos pliegues, que es la que va en contacto con el alimento. El saco tiene en la parte superior, se llama fundus, la parte del medio se llama cuerpo, y la parte que ya se adelgaza un poco y va en contacto con el píloro se llama antro. ¿No? El estómago mide cerca de 25 centímetros desde el cardias hasta el píloro, ¿no? Más o menos una idea para que nosotros tengamos cuánto mide el estómago. Y en lo que es en transversal, tiene más o menos unos 12 centímetros, ¿ya? Y tiene una capacidad más o menos de 1,5 litros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos, digamos, esa capacidad tenemos en nuestro estómago? Su función del estómago es continuar con la indigestión iniciada en la cavidad bucal, ¿no es cierto? Porque de la cavidad bucal pasó a la faringe, de la faringe pasó al esófago, del esófago llegó al estómago. Entonces aquí va a continuar la digestión iniciada en la boca. El estómago realiza una digestión de tipo física por las contracciones, ¿no? De la musculatura gástrica. Una vez que llega el alimento al estómago, entonces también se producen unas contracciones de los músculos del estómago que va a hacer que el bolo alimenticio se junte con el jugo gástrico, ¿ya? En el estómago van a segregar glándulas, el estómago tiene glándulas y van a segregar el jugo gástrico que actúan sobre el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Entonces, como empiezan a contraerse los músculos, empiezan a segregarse el jugo gástrico que va a actuar sobre el bolo alimenticio. El jugo gástrico está formado por agua y ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, por lo general son enzimas, ¿no? Agua y enzimas, el jugo gástrico. Tiene el pexinógeno, la renina, lipasa, todos estos son enzimas que van a tener al final, van a actuar sobre las proteínas, digamos, del bolo alimenticio, ¿no? Todo esto son enzimas que tienen esa acción. ¿Cómo ocurre la secreción del ácido clorhídrico? ¿No? ¿Cómo se estimula? ¿Cómo es que en nuestro estómago va a segregar el ácido clorhídrico? Por la masticación. Cuando nosotros ya empezamos a masticar, a mover nuestra boca, nuestra lengua, entonces automáticamente se estimula el estómago y el estómago va a empezar a segregar ya el ácido clorhídrico. Cuando deglutimos, cuando ya lo pasamos, también, ¿no? Cuando hay alimentos en el estómago, también va a segregar el ácido clorhídrico. Y también es un acto reflejo. Cuando nosotros pensamos en algo rico que nos gusta, o si no olemos algo, un olor a chicharrón, o un olor a parrillada, o vemos, ¿no?
o alimentos, nos antojamos que alguien esté comiendo algo rico, entonces nosotros también, simplemente con mirar, entonces también se estimula, ¿no? Se estimula a que el estómago segregue el ácido clorhídrico, ¿no? Estos son los pliegues de la mucosa gástrica, es la parte interna, ¿ya? De la mucosa, y tienen esa apariencia. Por ejemplo, dice, cuando falta la capa mucosa del interior del estómago, se desarrolla la gastritis, ¿no? A veces cuando nosotros no comemos a tiempo, ¿no? No ingerimos nuestros alimentos a tiempo, a la hora que debe ser. Un día tomo desayuno, al día siguiente no tomo desayuno, al día siguiente tomo desayuno a las 7 de la mañana, al día siguiente tomo a las 11 de la mañana, o de repente tomamos, nos gusta mucho el rocoto, o mucho condimento, o de repente mucho alcohol, ¿no? Entonces mucha gaseosa, todas esas cosas va a hacer que la mucosa del estómago se empiece a irritar, ¿no? Se ve a irritar, entonces ahí es donde va a empezar a darnos la gastritis corrosiva, que es con un dolor quemante en la parte superior del abdomen, ¿no? Nosotros decimos, cuando nos da la gastritis, tenemos un dolor en la boca del estómago, ¿no? Que quema. Entonces, eso es la gastritis, porque la mucosa está irritada. Justamente porque está el ácido clorhídrico, ha sido estimulado, pero no hay alimento en el estómago que se mezcle con este jugo gástrico, ¿no? Entonces, de repente, el estómago, debemos de tomar desayuno en la mañana, pero tomamos después, ¿no? De las horas. Entonces, esta gastritis se puede complicar con una úlcera gástrica, que ya viene a ser una herida. Y posteriormente, pues si no se cuida a tiempo, esta úlcera ya va a dar lugar a un cáncer de estómago, ¿no? Que es común hoy en día. La bacteria, la Helicobacter pylori, es el principal causante de esta gastritis, ¿ya? Vamos a ver aquí un ratito lo que es el vómito, ¿ya? El vómito es la expulsión hacia el exterior, ¿no? Por la cavidad bucal del contenido gástrico, pasando por el esófago y por la faringe. Porque el reflejo del vómito es un reflejo porque nosotros no pensamos, digamos, no, voy a vomitar y vomito, ¿no? Entonces, no, es un reflejo que nosotros es involuntario, ¿no es cierto? Entonces, se produce, dice, por la irritación mecánica de la mucosa. De repente, si tenemos una gastritis, vamos a presentar esa sensación de vómito, ese reflejo del vómito. También por consumir a veces alimentos en mal estado. Digamos, si nos comemos un alimento que esté guardado y no haya sido conservado como debe ser, entonces también nos puede producir vómitos, ¿no? O presencia tóxicas en el tracto digestivo, ¿no? Entonces a veces cuando comemos mucha grasa, por ejemplo, entonces nos puede dar lugar al vómito. ¿Qué cosa es el vómito? Que es la expulsión justamente del contenido gástrico por la cavidad bucal, ¿no? Una vez que esté en el estómago, pues tiene que pasar por lo que es el esófago, la faringe, y expulsado hacia el exterior. ¿Ya? El vómito se llama emesis. ¿Ya? La palabra para denominar vómito es emesis. ¿Ya? Entonces, nosotros, digamos, cuando estemos con un paciente, nos van a decir, el paciente presenta vómito. No nos van a decir eso, sino nos van a decir, el paciente presentó emesis. Nosotros ya sabemos qué significa vómito. ¿Ya? En este reflejo del vómito, ustedes todos creo que hemos tenido alguna vez, hemos tenido el reflejo del vómito. Hay contracciones abdominales, ¿no? Del abdomen se contrae y el diafragma también, que hacen progresar del esófago hacia la faringe. Estas contracciones del abdomen, del diafragma, impulsan a que el contenido gástrico suba, ¿no? Suba por el esófago, por la faringe, y hasta que llegue a la cavidad oral, y es
expulsado al exterior. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al intestino delgado. Entonces ya hemos hecho la boca, la faringe, el esófago, el estómago, y ahora vamos al intestino delgado. El intestino delgado, a ver por favor chicos, el intestino delgado se inicia en el duodeno, este es el duodeno, y termina en el esfínter ileocecal. ¿Ya? Entonces, este intestino delgado mide de 6 a 7 metros de longitud. Todo esto es el intestino delgado que tiene una longitud de 6 a 7 metros. ¿Ya? Tiene 3 partes. El intestino delgado tiene 3 partes. Es el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno es este, que es una forma de C, que tiene una forma de C. ¿Ya? Y que se va a unir al yeyuno. Después de 30 centímetros de longitud, se va a unir al yeyuno. El yeyuno es un color más intenso, más rojo, mide de 2 a 5 metros y tiene las paredes más gruesas. Después del yeyuno vamos a ver lo que es el ileón, que es la mayor parte que está retorcida acá. ¿Ya? Es menos vascularizado, o sea que no tiene mucha irrigación de sanguínea, mide 3 metros y medio, tiene paredes finas y acá tiene unas placas de Peyer. Estas placas de Peyer son como unas, digamos, unas zonas anatómicas que están dentro del intestino, que su función es proteger a la mucosa del intestino de la invasión de microorganismos muy patógenos, potencialmente patógenos, ¿no? Entonces, estas placas de Peyer se encuentran acá en el ileón, son unas zonas anatómicas, digamos, que su función es proteger, ¿no? Proteger todo lo que, la caparazón, todas las mucosas de los intestinos, de gérmenes que sean muy patógenos, ¿no? Que puedan producir alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, ese es el intestino delgado. Mide de 6 a 7 metros de longitud, se divide en 3 partes, el duodeno, el yeyuno y el ileón, ¿ya? Este es el duodeno, que es en forma de C, que tiene una parte superior, una parte descendente, una parte horizontal y una parte ascendente, como una C, ¿ya? Del duodeno se va a unir al yeyuno. Se une, el yeyuno es de 2 a 5 metros, después de ahí se une el ileón, que es el más retorcido, y aquí es donde se encuentran las placas de Peyer. A ver, Lisette, por favor. Mucosa del intestino delgado. Entonces, la mucosa del intestino delgado, ¿no? ¿Cómo es por dentro el intestino delgado? El intestino delgado por dentro presenta unas vellosidades, ¿no? Que le da un aspecto como de terciopelo, ¿no? Que son estas vellosidades. Por favor, Lisette, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya, mis. Las vellosidades intestinales son muy pequeñas, ¿no? Tienen un tamaño de 0.5 a 1 milímetro. Ustedes vean en su centímetro, ¿no? En su regla, van a ver, son muy chiquititas, muy chiquitas que no se puede ver. Y tienen una textura como terciopelo en el interior del intestino, donde va a ocurrir justamente la absorción de los alimentos. ¿No? Acá estamos viendo en el intestino delgado la vellosidad intestinal, lo que vimos en la otra diapositiva. Estas son las vellosidades intestinales y vamos a ver que acá tiene, por ejemplo, los capilares de las arterias y las venas, ¿no? Entonces, ahí es donde estas vellosidades van a absorber los nutrientes y van a ser pasados también
a los capilares de las arterias y las venas para hacer donde se absorben los nutrientes. Las células de la mucosa intestinal, ¿no?, se llaman enterocitos. Estas células poseen, dice, en su parte superior unos cilios, que son las vellosidades, ¿ya? Que aquí se van a absorber los nutrientes menos el agua. Entonces, los enterocitos, no se olviden, son las células de la mucosa intestinal. Dentro de estas células tienen estas vellosidades que hemos visto, estos cilios, donde se van a realizar, donde se realiza la absorción de los nutrientes de los alimentos. Pero no se absorbe el agua, tan solo se absorben nutrientes. ¿Ya? En el duodeno, ¿no? El duodeno es la primera parte del intestino delgado después del estómago, ¿no es cierto? Después del estómago sigue el píloro y de ahí sigue el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado que se conecta al estómago. En este duodeno, el duodeno recibe las glándulas intestinales, el jugo intestinal. Recibe el jugo pancreático del páncreas y recibe la bilis del hígado. ¿Ya? Entonces, en esta parte del duodeno va a recibir lo que es el jugo pancreático del páncreas y va a recibir también la bilis del hígado. ¿Ya? Una vez que todo esto se mezcla, ya no es un bolo alimenticio, sino se llama quilo. ¿Ya? Ya está prácticamente el alimento, ya está bastante, digamos, deshecho. Entonces, durante todo el trayecto, aquí se va a juntar con todos estos jugos y se denomina quilo. Esto sucede en el intestino delgado, en la porción que se llama duodeno. ¿Ya? No se olvide. Acá está, por ejemplo, esto es el duodeno. Como les digo, en la parte de acá que continúa del duodeno va a ser el estómago, ¿no? Mediante el píloro. De ahí sigue el duodeno, que es como una C. De ahí sigue el yeyuno, que hemos visto. Y la última parte que está toda retorcida acá adentro, es el ilión, que es lo que se conecta con el intestino grueso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver lo que es el intestino grueso. El intestino grueso es un tubo de 1 metro aproximadamente de longitud. El intestino delgado medía de 6, ¿no? De 5 a 6 metros, a 7 metros. El intestino grueso mide 1 metro. Este intestino grueso se va a dividir en ciego, que es la parte posterior donde aparece el apéndice, ¿ya? Como una colita chiquita, este es el apéndice, ¿no? Entonces es acá donde se va a unir el intestino delgado. Entonces ustedes están viendo todo esto es intestino delgado, ¿no? En sus 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilio. Y este ilio se va a unir al intestino grueso. Y este rabito que está acá es el apéndice. Entonces, esa parte donde está ese rabito se llama ciego, donde está el apéndice. Después tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Después de ahí va a ser el recto, que es un tubo de 10 a 15 centímetros, donde en su extremo se encuentra el ano, ¿no? Que tiene unos esfínteres para que van a permitir la salida de las heces. ¿Ya? Su función del intestino grueso es la absorción de agua y sales minerales. ¿Se acuerdan que en el intestino delgado dijimos que en el intestino delgado se realiza todo lo que es la absorción de nutrientes? ¿Ya?
menos de agua. En el intestino grueso se da la absorción de agua y sales. Y también se da la formación de las heces, ¿no? Entonces el intestino grueso, como les digo, tiene una parte que se llama ciego, que es la parte donde está el apéndice. Tiene el colon, que es el ascendente porque sube, transverso porque atraviesa, y descendente porque baja, no desciende. Y después se conecta a lo que es el recto, que es un tubo prácticamente de 10, 15 centímetros, que en su extremo tiene el ano, que está formado por esfínteres, para que pueda salir las heces. Vamos a ver lo que es el apéndice. Esa colita que les digo, el apéndice, muchos de repente de nosotros han sido operados del apéndice, o a muchos les es muy conocido el término apendicitis, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la apendicitis? Entonces, acá lo vamos a ver. Ya lo conocemos al apéndice, que es una prolongación en forma de tubito que se encuentra adherida al ciego, ¿no? El ciego, como les digo, es la parte inicial, digamos, del intestino grueso. Entonces, este es el ciego y este es el apéndice. Está ahí adherida, ¿no? Tiene una longitud, dice, de 10 centímetros en los adultos y un diámetro de 7 a 8 milímetros. O sea, es como una colita, ¿no? Es muy chiquita. Este apéndice se aloja en el cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿no? Entonces, a ver, el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces, nosotros ya nos hemos, acuérdense de los planos anatómicos, ya se han olvidado todos, creo. Entonces, el abdomen se divide en 4, ¿no? En 9 cuadrantes. Entonces, en el cuadrante inferior derecho, ahí es donde vamos a encontrar al apéndice, ¿no? Que en sí, hasta el día de hoy, el apéndice no tiene ninguna función. La inflamación de este apéndice nos va a provocar la apendicitis, ¿no? Que es algo común. Y el punto de McBurney es un signo muy característico del apéndice, ¿no? Que significa que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer presión sobre este punto de McBurney, el paciente va a sentir mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Entonces es un signo característico de lo que es el apéndice. Entonces aquí está, ¿no? Entonces del ombligo, ¿no? En el hipocondrio inferior derecho, vamos nosotros a ver, acá se encuentra el apéndice, pero en la parte interna, ¿no? Aproximadamente, y el punto de McBurney quiere decir que nosotros del ombligo a la fosa ilíaca, a nuestra fosa, a nuestra cresta, ustedes tóquense su cresta ilíaca, y al ombligo, en la parte media, casi media, ahí va a ser el punto de McBurney. Si nosotros, el paciente está echado, ¿no? Echado, y nosotros vamos a apretar, vamos a presionar esa zona, y en el momento y soltamos, el paciente va a sentir mucho dolor, ¿no? Entonces, ese es un síntoma característico de la apendicitis. Quiere decir que el apéndice está inflamado. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo que cuando está esta apéndice inflamada y está siendo extirpada, pues, ¿no? Esto es una operación de un paciente con apendicectomía, ¿no? Le están extirpando el apéndice porque está inflamado. Y el recto, que es la última porción del sistema digestivo, que está ubicada en el colon sigmoide y el ano. Tiene una longitud aproximada de 20 centímetros y la función es almacenar la materia fecal para ser expulsada, ¿no? El recto.
tiene un esfínter interno de células musculares y tiene un esfínter externo de músculo estriado. Otra cosa que quería decirles era la flora intestinal. La flora intestinal es un grupo de bacterias que viven normalmente en nuestro intestino. ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo las células, en la primera clase, la segunda clase, los niveles de organización, las células eucariotas, procariotas, vimos que había unas bacterias que eran sanas, ¿no? Entonces, estas bacterias se llama flora intestinal, ¿no? Son un grupo de bacterias que viven normalmente en el intestino y que benefician al organismo evitando enfermedades, ¿ya? Entonces, eso es la flora intestinal. Esta flora intestinal, estas bacterias van a ayudar a la absorción de algunos nutrientes y son necesarias para la síntesis de la vitamina K. ¿Ya? La flora bacteriana se renueva, dice, en forma constante. El intestino del recién nacido es estéril. Un recién nacido no tiene flora intestinal, no tiene flora intestinal, por lo mismo, por eso es que el bebé no puede comer, ¿no? No puede recibir otro tipo de alimento que no sea la leche materna de su mamá, ¿no? Porque no tiene su flora intestinal. Entonces, durante esos 6 meses que el bebé recibe la leche materna de su mamá, es que esta flora intestinal ya se va implantando en su estomaguito. También tenemos el reflejo de la defecación, ¿no? Cuando ya la materia fecal ingresa en el recto, entonces provoca una distensión de sus paredes. Y esta distensión de las paredes va a desencadenar un reflejo, ¿no? Un reflejo de defecación. Entonces, el aumento de presión en las paredes del recto es captado y se envía señales a la médula espinal y va a producir el aumento de contracciones en el colon sigmoides, la relajación del esfínter anal interno y las contracciones de la musculatura abdominal y la necesidad, ¿no?, de ir a defecar, que es algo normal. Aquí estamos viendo el recto, que es el esfínter, un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. Tenemos también algunas glándulas accesorias en lo que es el sistema digestivo, por ejemplo, que es el hígado y la vesícula biliar y el páncreas, ¿no? El hígado es la glándula más grande del organismo, de color rojo, parduzco, ¿no?, que es rojo medio oscuro, y el hígado pesa de 1,4 kg a 1,5 kg aproximadamente, ¿no? Como ustedes están viendo, el hígado es una glándula, ¿no?, la más grande del organismo. Y está situada por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho. El hígado también es una fábrica química que realiza más de 400 funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las principales funciones que cumple es de almacenamiento, protección y metabolismo. El hígado es importante porque mantiene los niveles normales de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa baja, entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado va a desdoblar el glucógeno en glucosa y la va a liberar al torrente sanguíneo para que esta glucosa se nivele, ¿no? Entonces, el hígado es el que tiene su reserva de glucosa. Entonces, cuando la glicemia baja en la sangre, el hígado va a aumentar, ¿no?, esa glucosa para que se normalice la glucosa en la sangre. También este hígado produce bilis. Esta bilis se almacena en lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Se almacena en la vesícula biliar
que es la que ayuda, por ejemplo, a desdoblar lo que son las grasas, la bilis, ¿no? Otra función que tiene el hígado es de detoxificar las sustancias como el alcohol y la excreta de fármacos. O sea, quiere decir detoxificar, quiere decir sacar las toxinas, ¿no? De las sustancias como el alcohol. Y almacenar vitaminas solubles en grasas A, B y E. Entonces el hígado tiene muchas funciones y son muy importantes para nuestro organismo. La vesícula biliar, que es esta, la vesícula biliar es un saco, como un saquito, ¿no? En forma alargado, que está ubicado en la cara inferior del hígado. Mide de 7 a 10 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho. Se localiza por debajo del hígado y está ubicada por un tejido areolar, ¿no? Está pegada, digamos. Entonces, esta viene a ser la vesícula, ¿no? Es una forma de un saquito. Ahí y aquí es donde se junta lo que es la bilis. En la vesícula biliar, esto, almacena la bilis que le llega por los conductos hepáticos y císticos. El conducto cístico y el conducto hepático que viene del hígado. Otra glándula que tenemos es el páncreas, que también es una glándula de color rosado, medio sonrosado, o sea, es un rosado pálido, ¿no? Medio grisáceo, que tiene alrededor de 10 a 20 centímetros de largo, ¿no? Porque es largo, es como un zapato. Y 2.5 a 5 centímetros de ancho, que además pesa 60 gramos. Esto es el páncreas. Este páncreas tiene dos funciones, ¿no? Está considerado como una glándula, es una que tiene dos funciones, exocrina y endocrina, ¿no? Exocrina, ¿por qué? Porque segrega jugo pancreático, como la enzima la amilasa pancreática que digiere el almidón, ¿no? Es exocrina. Segrega esa glándula dentro del páncreas. Y la exocrina lo hace mediante los islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans, que son unos tipos de células que segregan hormonas, ¿no? Para nuestro cuerpo. Entonces, esas hormonas son segregadas exocrinamente, o sea, en forma exocrina, o sea, para afuera, ¿no? Para todo el resto de nuestro cuerpo. Por eso es que es una glándula exocrina y endocrina. ¿Ya? Bueno, ya hemos terminado con lo que es el sistema digestivo. Vamos a ver ahora cómo podemos mantener un buen sistema digestivo y más que todo el proceso del sistema digestivo. En cuanto a la higiene del sistema digestivo, tenemos que lavarnos las manos antes de comer, lavar bien las frutas y los alimentos que comemos crudos, por ejemplo las frutas, no debemos comer sin lavarlas, comer despacio y masticar bien los alimentos, ¿no? No pasarnos los alimentos casi enteros, comprobar la fecha de caducidad de los alimentos envasados, no podemos comer alimentos vencidos, comer siempre a las mismas horas, ¿no? Esto es muy importante para evitar lo que es la gastritis. Comer solo lo necesario y no en exceso, ¿ya? Ingerir alimentos que contengan fibra para facilitar la defecación diaria, ¿no? Para ayudar a que las heces puedan salir, ¿no? Muchas personas a veces sufren de estreñimiento, justamente por esto. No hacer ejercicio fuerte después de comer. Cepillarse bien los dientes después de los alimentos. Utilizar flúor semanalmente. Visitar al dentista una vez al año. Hacer ejercicio. Procurar no abusar de los ácidos y de los picantes porque nos pueden dañar la mucosa gástrica,
¿no? Y tampoco no ingerir el alcohol. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicos, una pregunta. No, Miss, todo bien. No, Miss. Ya. No, Miss, todo bien. Ya, espero que me hayan entendido. A ver, les voy a pasar el video y lo van a entender mucho mejor. ¿Ya? Ya, Miss. El proceso digestivo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es que el alimento va a llegar va todo el proceso que tiene que recorrer hasta que sea expulsado, ¿no? Lo que ya no sirve se desecha. Entonces, el proceso digestivo transforma los glúcidos, los lípidos, las proteínas en unidades más sencillas, ¿no es cierto? Nosotros cuando comemos algo, lo masticamos, lo trituramos y vamos a hacer que los alimentos se vuelvan en partes más pequeñas, ¿ya? Entonces, esto se realiza con la ayuda de las glándulas, ¿no? De la secreción de las glándulas que tenemos, para que puedan ser absorbidos, transportados por la sangre. La digestión dice que se inicia en la boca y termina en el intestino delgado. La digestión, entiendan bien, la digestión incluye dos tipos de procesos, mecánicos y químicos. Entonces acá vamos a ver los procesos digestivos. La ingestión. La ingestión. Uy. A ver, por favor, Denise, apaga tu micrófono. La ingestión consiste en la incorporación del alimento al aparato digestivo. Esa es la ingestión, cuando uno ingiere, ¿no? La digestión es la ruptura química del alimento. Las moléculas complejas se descomponen en sus unidades básicas. Entonces quiere decir que el alimento se va a descomponer, ¿no? En algo más pequeño. Esa es la digestión. La absorción es el paso de las unidades básicas, ¿no? De los nutrientes, desde el tubo digestivo a los vasos sanguíneos. Entonces, esto es la absorción. Después que ya el alimento se ha descompuesto en partes más pequeñas, entonces llega a los nutrientes, ¿no? Pasan del aparato digestivo a los vasos sanguíneos. Eso es la absorción. Y la expulsión es llamada también egestión, es la expulsión de las sustancias no digeridas al exterior en forma de heces. Entonces, estos son los procesos digestivos. La ingestión, la digestión, la absorción y la expulsión. La ingestión es cuando vamos a incorporar el alimento al aparato digestivo. La digestión es cuando empieza la descomposición de los alimentos en moléculas más complejas, ¿no? La absorción quiere decir que ya las unidades básicas, que ya el alimento ya se ha descompuesto en lo más pequeño, entonces va a pasar los nutrientes del tubo digestivo a los vasos sanguíneos. Y la expulsión quiere decir que es la eliminación de las sustancias que ya no se han digerido en forma de heces, van a ser expulsadas al exterior. En la primera parte, en el primer proceso tenemos la ingestión. Es la primera fase, comprende la masticación, la insalivación y la deglución del alimento, ¿no es cierto? Porque nosotros nos vamos a colocar un alimento en la boca, lo vamos a masticar con nuestra lengua, con nuestros dientes, vamos a provocar que las glándulas segreguen la saliva, ¿no es cierto? Y lo vamos a deglutir, o sea, lo vamos a pasar el alimento, ¿verdad? Entonces, de ahí, la masticación del alimento es el proceso mediante el cual se tritura la comida previamente ingerida al comienzo de la digestión. El movimiento del alimento en la boca se realiza por la lengua, ¿no? En donde interviene la dentadura, sus dientes y sus 4 tipos de dientes que hemos visto, ¿no? Los incisivos, los caninos, los premolares y los molares.
Entonces, ese es el proceso de la ingestión. Entonces, se produce la masticación, ¿no? En la boca, con la lengua y las glándulas salivales. También se produce la insalivación, que se da, que el alimento se va a juntar con la saliva, que es segregada por las glándulas salivales, ¿no? ¿Cuáles son las glándulas salivales? Las sublinguales, las submaxilares y las parótidas, que también ya sabemos dónde quedan. Que forman, dice, saliva aproximadamente 1 litro diario, ¿no? Esta saliva va a humedecer y facilita el movimiento del alimento. O sea, el alimento va a ser más húmedo, no va a ser seco. Tras la masticación y la insalivación, la porción de alimentos ingeridos se convierte en una masa húmeda denominada bolo alimenticio. Entonces, nuestro alimento que está en la boca, que está masticado y está también insalivado, ¿no? Después ahora se va a llamar bolo alimenticio, ¿ya? Después de la insalivación de los alimentos va a pasar la deglución del alimento. Esto se realiza por la faringe y el esófago, o sea, ya de la boca pasa a la faringe y al esófago. Y es la entrada y el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Y se inicia por la acción de empuje de la lengua hacia la faringe y el esófago. Entonces, una vez que ya estuvo el alimento en la boca, masticado e insalivado, ya recibe el nombre de bolo alimenticio. Después de ahí pasa, se deglute, que es el paso por la faringe y el esófago, y llega al estómago, ¿ya? El esófago se conecta con el estómago, permitiendo el paso del bolo alimenticio debido a un esfínter llamado cardias, ¿no? ¿Se acuerdan? El cardias es el esfínter que une el esófago con el estómago. En la parte es la unión del esófago con el estómago, se llama cardias, ¿no? Entonces, esa es la deglución. Una vez que el alimento ya llega al estómago, entonces ahí se completó la fase de la deglución. Aquí empieza el proceso de la digestión, ¿no? En el estómago, el bolo alimenticio pasa al estómago, ya hemos dicho, a través del cardias, ¿no? Entonces, la primera parte del estómago se llama cardias, y del cardias para arriba está el esófago. Esto es el cardias. Entonces, aquí el bolo alimenticio pasa al estómago a través del cardias, ¿no? Que es un músculo circular que va a separar el esófago del estómago y evita que el bolo regrese, ¿no? Entonces, una vez que este esfínter se cierra, el bolo alimenticio ya no va a salir del estómago. Una vez que esté en el estómago, el bolo alimenticio se almacena y se junta con el jugo gástrico, ¿no? Gracias a los movimientos peristálticos suaves de los músculos. Entonces, una vez que está acá el bolo alimenticio, empieza los movimientos, ¿no? De los músculos del estómago y se empieza a segregar el jugo gástrico. El jugo gástrico está producido por glándulas de la mucosa estomacal, ¿no? Que contiene ácido clorhídrico, enzimas gástricas y mocos. En el estómago, el bolo alimenticio se transforma en una sustancia pastosa llamada quimo, ¿no? Entonces acá en el estómago ya se forma el quimo, ¿ya? Ya no es bolo alimenticio, sino acá es quimo, el cual va a pasar por el esfínter del píloro, que se encuentra al interior del estómago y se une con el intestino delgado. Entonces, una vez que ya acá el bolo alimenticio llegó al estómago, por los movimientos ondulatorios, peristálticos y la segregación de jugo gástrico, el alimento ya se va a llamar quimo y va a pasar a la primera parte del intestino delgado,
por el esfínter que se llama píloro. En el intestino delgado, sabemos que el intestino delgado mide 7 metros aproximadamente de longitud y tiene 3 partes, ¿no es cierto? El intestino delgado se divide en 3, hemos dicho, en el duodeno, en el yeyuno y en el ilio. En el duodeno, que es la primera parte del sistema del intestino delgado, ¿no? Se completa el proceso digestivo gracias a los jugos procedentes del páncreas. Hemos dicho que acá en el duodeno segrega el jugo pancreático, el páncreas va a segregar el jugo pancreático, la vesícula va a segregar la bilis y el hígado, ¿no? Que bueno, también segrega la bilis y otras glándulas intestinales. ¿Ya? Entonces aquí va a pasar lo que se llama el quilo, ¿no? Entonces aquí lo que ya era el quimo, en el estómago se llamaba quimo, acá ya en el duodeno se llama kilo. Después del duodeno va a pasar al yeyuno, a la segunda parte del intestino delgado. Entonces acá se va a terminar todavía la formación del kilo, se produce la absorción de los nutrientes, ¿no? Donde se va descomponiendo cada vez más, ¿no? Se va absorbiendo, se va descomponiendo hasta que lleguen a absorberse todos los nutrientes. En el ilio ya es el final, ¿no? Ya es el final del intestino delgado, se absorben los nutrientes y ya son llevados a la sangre. Entonces aquí ya termina la absorción. Acá la absorción intestinal es el paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre, ¿no? A través del intestino delgado. Entonces, la absorción intestinal se da en el intestino delgado. Ahí es donde se van a absorber todos nuestros alimentos. Ya no es en el estómago, no es en el intestino grueso. La absorción intestinal se da en el intestino delgado. ¿Ya? En la porción del duodeno, del yeyuno y del ilio. Las paredes del intestino, como hemos visto, tienen muchas vellosidades intestinales, ¿no? Chiquititas, muy pequeñitas, que van a absorber todo lo que son los glúcidos y las proteínas y van a ir a los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos que salen del intestino delgado van a ir al hígado, ¿no? Que es un órgano donde las moléculas y sirve como almacenamiento, ¿no? Y posteriormente ya esto va a ir a la sangre para ser repartidos a todo nuestro cuerpo. Y el último proceso, que es la expulsión, que está formado por varias partes, que es el colon ascendente, es el ciego, el colon transverso, el colon descendente, el recto y ano. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Que este es el apéndice, este es el ciego, este es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el recto y el ano. Entonces, el intestino grueso realiza un proceso de absorción de nutrientes, ¿no? El intestino va a absorber lo que es agua y las sales minerales, nada más, ¿no? Que es lo único que ya queda de nuestro alimento, porque ya en el intestino delgado ya se absorbió todos los nutrientes. Entonces, lo que queda es tan solo agua y sales minerales, que es lo que va a absorber el intestino grueso. ¿Ya? Entonces, después de eso, por ejemplo, gracias a las bacterias que viven en nuestro cuerpo, que es la flora intestinal, se aprovecha, ¿no? Hay a veces, por ejemplo, se aprovecha de absorber algo de celulosa que no se puede digerir, pero que las bacterias sí lo pueden hacer y nos van a proporcionar vitaminas. Y al perder el agua, la materia que queda, pues ya se va a volver más sólida, que van a ser las heces, ¿no? Que se van a acumular en el recto
y van a ser expulsados mediante los esfínteres que están en el recto. Este es vendría a ser un resumen del proceso digestivo, ¿no? La ingestión se produce en la boca, la digestión se produce en el estómago, ¿no? La absorción se produce en el intestino delgado y la egestión o expulsión en el intestino grueso. Esta diapositiva es prácticamente lo mismo. Espero que les haya agradado, chicos. Yo ahora les voy a pasar un video. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss, No, Miss. hasta ahora todo correcto. Ya. Vamos a mirar un video, por favor, no se vayan, chicos. No, Miss. El sistema gastrointestinal consiste en un tubo digestivo que se extiende desde la... Sus funciones son digerir alimentos, absorber nutrientes y eliminar desechos. La pared del tubo digestivo está constituida por 4 capas, que del interior al exterior son mucosa, submucosa, muscular y serosa. La capa mucosa posee glándulas, vasos sanguíneos y tejido linfático y ejerce funciones de protección, secreción, absorción y soporte. La submucosa está formada por músculo liso, vasos sanguíneos y conductos linfáticos. La muscular consiste en capas múltiples de tejido liso que se contraen progresivamente desde el esófago hasta el colon y causan el desplazamiento del contenido del tubo digestivo, proceso denominado peristalsis. Por último, la capa serosa es el forro exterior del tubo digestivo. El tubo digestivo está formado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. 1. Boca. La digestión comienza al introducir el alimento en la boca. Dentro de la cavidad oral, el alimento es masticado por los dientes, lo que constituye la digestión mecánica. La lengua identifica los sabores por la composición química de los alimentos. Las sensaciones agradables al olfato y el gusto estimulan la secreción de saliva y jugos gástricos. La saliva es secretada por 3 pares de glándulas salivales, parótidas, submandibulares y sublinguales, y contiene agua, electrolitos, compuestos antibacterianos y varias enzimas, entre ellas la amilasa, que degrada almidones y los convierte en maltosa y dextrina, iniciando así la digestión química. El alimento parcialmente digerido en la boca forma un bolo alimenticio, el cual pasa por deglución a la faringe. 2. La faringe es un conducto musculoso que conecta a la nariz y la boca con la laringe y el esófago. Durante la deglución, la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la faringe. Al hacerlo, la epiglotis cierra momentáneamente la entrada a la laringe para evitar el paso del bolo hacia la tráquea. 3. El esófago es un órgano tubular con una pared muscular gruesa que por movimientos peristálticos conduce el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Los esfínteres esofágicos son 2 anillos musculares que regulan el paso de material tanto en la entrada como en la salida del esófago. Durante la deglución, ambos esfínteres se expanden para que el bolo alimenticio pase hacia el estómago. Cuando el esófago está en reposo, ambos esfínteres permanecen contraídos para evitar el reflujo del contenido estomacal hacia la boca. 4. El estómago es el órgano expansible más dilatado del tubo digestivo. Ahí, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y se transforma en una masa semilíquida llamada quimo. Antes de que el alimento llegue al estómago, las sensaciones agradables percibidas por el gusto y el olfato
ya han estimulado la secreción de jugo gástrico por las glándulas que se encuentran en la mucosa estomacal, cuyas células son de 3 tipos: mucosas, parietales y principales. Las células mucosas producen moco, que lubrica y protege las paredes del estómago. Las células principales producen pepsinógeno, que degrada proteínas. Y las células parietales producen ácido clorhídrico, que digiere alimentos. Por medio de movimientos peristálticos, el quimo pasa al intestino delgado a través de un esfínter de control unidireccional de flujo llamado píloro. 5. El intestino delgado es el órgano más largo del tubo digestivo y es el sitio de mayor digestión y absorción de nutrientes. Las células especializadas en la absorción de nutrientes se denominan enterocitos. El intestino delgado está conformado por 3 segmentos: duodeno, yeyuno e íleon. A. El duodeno es un segmento corto que está unido al estómago por medio del píloro y recibe secreciones tanto hepáticas como pancreáticas. En el duodeno se completa la digestión al mezclar el quimo con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. La bilis es un líquido alcalino secretado por el hígado y almacenado por la vesícula biliar, que ayuda a emulsionar y absorber grasas. El jugo pancreático es un líquido alcalino secretado por el páncreas, que contiene enzimas para degradar carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. El jugo intestinal, secretado por glándulas en la mucosa intestinal, contiene enzimas que degradan carbohidratos, proteínas y grasas. Las células endocrinas de la mucosa intestinal producen hormonas como pancreosimina y secretina, que regulan las secreciones hepáticas y pancreáticas. La digestión química duodenal transforma al quimo en kilo. B. El yeyuno es el segundo segmento del intestino delgado. Es un conducto largo cuya función principal es absorber nutrientes del kilo. C. El íleon es el tercer segmento del intestino delgado. Su función es la absorción de nutrientes adicionales aprovechables, así como de vitamina B12 y sales biliares. El íleon termina en la unión ileocecal, más allá de la cual está el intestino grueso. La unión ileocecal es una válvula que evita el reflujo del contenido intestinal. 6. El intestino grueso es el último órgano del tubo digestivo. A través de él se realiza la absorción de agua residual del kilo y la excreción de desechos. El intestino grueso incluye 4 segmentos, que son ciego, colon, recto y ano. El ciego es un saco situado por debajo de la unión ileocecal. En su extremo inferior se halla el apéndice. El colon contiene microorganismos que se alimentan principalmente de la celulosa de alimentos fibrosos. La absorción de agua residual y de algunas vitaminas, como vitamina K, transforma al kilo en heces. El recto es un tubo muscular recto cuya función es almacenar heces. Por último, el ano es un canal muscular corto formado por esfínteres que controlan la excreción de desechos. Bueno, chicos, espero que le haya gustado el video y sobre todo haya reforzado los conocimientos que les he podido impartir en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Que ya nos hemos pasado de la hora. No, Miss, ninguna. Ya. Saben que, chicos, estas diapositivas y el video ya está subido a la plataforma. En la noche voy a subir la tarea, la actividad. ¿Les parece? Ya, Miss, muchas gracias. Ya. Chao, chicos, cuídense. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Buen día, bendición. Gracias, gracias. Cuídese. Hasta luego. Ustedes también cuídense mucho. Chao, chicos. Chao, chao.
14.